yo creo que antes de empezar sí sería bueno apuntalar esto, lo dicho por el expositor anterior y lo dicho por Eduardo, con una anécdota. Hace 10 años, precisamente por esta época de abril de hace 10 años, 2013, con las directivas de la Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio AmCham de Guayaquil, hablábamos sobre un problema muy serio que ellos evidenciaban. No había emprendimiento. El guayaquileño, la gente del Guayas, no tenía interés en emprender. ¿Y por qué? De pronto hicieron una encuesta y descubrieron por lo menos algunas líneas, y dentro de esas líneas aparecía un cierto conformismo con que el petróleo estuviera a $125. Ya con eso era suficiente para que sus economías estuvieran lo suficientemente bien. Y eso es terrible. Parece mentira, pero eso es terrible. Entonces, yo di una conferencia sobre la importancia de emprender y buscar cuáles son las fuentes para emprender en un lugar. Y no puede haber una fuente para emprender en un lugar mejor que el sector rural, en ese Guayas maravilloso. Estoy hablando del Ecuador. Pero es una anécdota que nos va a servir de mucho para seguir el curso de esta charla. Para la preparación de esa charla conseguí mucha información de lo que pasaba con el petróleo y me di cuenta de que ellos estaban parados, los que estaban pensando que el petróleo estaba a 125 y eso ya era la gran panacea de la economía nacional, estaban parados en el filo de una navaja. Estos países han dependido mucho, no de unos productos. No es que Colombia ha dependido del café, o Ecuador del petróleo, o cada uno de su rubro nacional. Hemos dependido de algo mucho más peligroso y vulnerable que se llama precio. No era del petróleo que ellos dependían del precio del petróleo. Y yo, con unas informaciones que logré explorar, les dije en una conferencia que dicté en la Cámara de Comercio Ecuatoriano Norteamericana el 23 de mayo de 2013, que a mediados del año siguiente el precio del petróleo podía estar por $50. Y ellos no lo creyeron. 13 meses después, el petróleo se desplomó de 125 a 50 y rápidamente estuvo a 30, a 25, a 20 y cuando empezó la pandemia llegó a valer menos que cero. El precio es una ilusión y es muy peligroso dejar a una sociedad dependiendo de un precio. El Tolima, y empiezo diciendo suelo rural del Tolima. ¿Por qué suelo rural del Tolima? Ustedes vinieron, fue a una conferencia de empresarios, ¿verdad? ¿Y por dónde empieza la empresa? ¿Por dónde podemos empezar empresa en un departamento como el Tolima? Por lo rural. Ahí está casi todo. Casi todo. Las materias primas, todo está ahí. Y entonces resulta que el suelo rural del Tolima tiene 308.000 hectáreas cultivadas en agricultura. Tiene 348.000 hectáreas en bosques y tiene 1.227.000 hectáreas en el sector pecuario.
ese 1.227.000 hectáreas sirve para pastar 797.000 cabezas de ganado, 1.4 cabezas de ganado por hectárea. Perdón, 1.4 hectáreas por cada cabeza de ganado. Está mal escrito ahí. Ese es el promedio nacional. El Censo Nacional Agropecuario establece que Colombia tiene 34 millones de hectáreas para 22 millones de reses. Y el suelo agrícola, esa parte que es agrícola, que son las 308.000 hectáreas que vimos al comienzo, tienen 104.000 hectáreas en en café, 47.000 en arroz, 27.000 en plátano, 26.000 en aguacate, 16.000 en maíz, 12.000 en banano, 11.000 en mango, 11.000 en limón, 10.000 en caña panelera, 9.000, 10.000 en cacao, 8.000 en algodón, 7.000 en frijol, 1.200 en papa, 1.100 en yuca, 1.000 en naranja, 1.000 en arveja y todas estas especies de menos de 1.000 hectáreas. ¿Qué es lo que pasa? Y este es el punto al que nos vamos a concentrar. Aquí vamos a tener dos estadísticas diferentes y de tiempos distintos, porque FAO actualizó recientemente a 2021 las estadísticas del rendimiento por cada especie en diferentes países, en todos los países del mundo. Pero ENA, que es el Estadística Nacional Agropecuaria del DANE, no ha actualizado a partir del 2019. De modo que vamos a ver estas estadísticas siempre con este desfase. Pero con este desfase, que es lo oficial, nos vamos a permitir tener datos. Por ejemplo, en maíz, Chile y Estados Unidos producen 11 toneladas por hectárea. Colombia produce 4. O sea, la tercera parte. Y Tolima 4,7. Mucho más o un poco más que la media nacional, pero mucho menos que Valle, que Meta y que Risaralda. ¿Qué sucede cuando producimos apenas eso? Que en el caso de Colombia necesita 25 hectáreas para producir 100 toneladas de maíz, pero Chile o Estados Unidos solamente necesitan 9. ¿A quién le saldrá más barata cada tonelada de maíz? ¿Tienen ustedes una idea? ¿A quién le puede salir más barata la tonelada de maíz? Al que emplea apenas 9 hectáreas, ¿sí? En ese mismo ejercicio lo podemos hacer aquí. Resulta que Caldas necesita casi 50 hectáreas, mientras Tolima apenas necesita 21. Pero eso no es todo. Esto tiene también un impacto hídrico. Obviamente, si destino más tierra para hacer la producción de los alimentos o de cualquier naturaleza, tengo que emplear agua. Pero si tengo más superficie, tengo que emplear más agua. Entonces, Chile y Estados Unidos producen 1 tonelada de maíz empleando 900 metros cúbicos de agua, mientras que Colombia necesita 2.530. Eso también es no solamente costo en dinero, sino muchos otros costos ambientales, sociales, sin contar aquí con que cuando tienes una mayor superficie destinada a un cultivo, estás incorporando más componentes que pueden llegar a dañar las aguas.
Yo escribí recientemente un artículo en el que defino claramente que los fertilizantes químicos, los fertilizantes derivados de los combustibles fósiles, son dañinos para el suelo y para las fuentes hídricas, ¿sí? Y que por lo tanto Colombia debería evolucionar hacia la separación de los residuos orgánicos, que es ley del Ministerio de Agricultura, que debiera estarse cumpliendo a partir del 1 de enero de 2021, pero no se cumple porque los alcaldes no han establecido la recolección separada de los residuos orgánicos. Entonces quienes separan los residuos orgánicos y se los entregan al mismo basurero están perdiendo el tiempo. Bueno, sigamos con otras especies. Y en las otras especies no les voy a poner la superficie y la huella hídrica, porque no va a ser necesario, es fácil estimar. Arroz. Colombia rinde 6,1 toneladas hectárea, Uruguay 9,4, Estados Unidos 8,6, Perú 8,3, Argentina 7,3. Pero yo no creo que es un rendimiento muy malo el de Colombia. Creo que sí es un rendimiento razonable. Y Tolima tiene aún un rendimiento mejor. Yo diría que es la especie en la que mejor está en rendimiento el departamento del Tolima. Café. Colombia tiene un rendimiento medio de 0,67 toneladas por hectárea, mientras Brasil produce 1,63. Es decir, mucho más del doble. Y aquí tenemos que Tolima rinde 1,08, mientras Nariño rinde 1,75, incluso mejor que Brasil, ¿sí? Plátano. Colombia 8,7, República Dominicana 22,2. Por departamentos, Tolima tiene un rendimiento muy bajo en producción de plátano, mientras Nariño, Meta, Quindío tienen unos rendimientos altos. Cacao. Colombia tiene un rendimiento de 0,34, Perú de 0,87. En este caso Tolima tiene 0,67 y Quindío y Huila tienen 1,17. Frijol. Colombia rinde 1,3 toneladas hectárea, Canadá 2,3 y Estados Unidos 1,9. Por departamentos, Tolima rinde 1, mientras Cundinamarca tiene casi el doble, 1,9, Meta 1,8. Caña panelera, el rendimiento de Tolima es muy bajo, con esas estadísticas del DANE de 2019, no sé cómo habrá evolucionado en estos últimos años, y Bolívar tiene un rendimiento de 9, el doble. Aguacate. Colombia tiene un rendimiento de 10,4 y Brasil de 16, Perú de 15. Por departamentos, Tolima rinde 5,9, tiene 8.000 hectáreas, y Nariño rinde 13 y Quindío 12, más del doble. Algodón, y creo que vale la pena hacer la mención de que el renacimiento del algodón también significa el renacimiento de muchas actividades vinculadas al algodón, y creo que este puede llegar a ser una línea muy importante para el futuro inmediato del Tolima. Colombia tiene un rendimiento de apenas 2,4, China 5,7 y Brasil 4,2. Aquí el Tolima tiene un rendimiento de 2,5. Entonces, y Córdoba tiene un rendimiento de 4,6,
Quiere decir que uno de los trabajos que nos va a tocar hacer en el Tolima es cómo se logra que haya un mejor rendimiento. Un mejor rendimiento significa más producción en menos superficie y más producción con menos recursos en todo sentido. No solamente agua, dinero, mano de obra. Bueno. ¿Qué se necesita para solucionar el problema de productividad? A eso se le ha dado la vuelta en el mundo. Nosotros hace muchos años, por allá por el 2007, comenzamos en el 2006 y se implementó en 2007 un primer centro piloto de innovación agrícola. ¿Qué misión cumplía? Yo había estado en Israel y en España viendo los avances que ellos habían tenido y había venido aquí a verlos a los agricultores del Ecuador muriéndose de hambre. Yo decía, es que no puede ser, a esto hay que incorporarle, a este conocimiento ancestral de los ecuatorianos, tenemos que incorporarle el conocimiento de los israelitas y de los españoles y de todos los demás. Tenemos que venir y hacer algo. Esa historia me la creyó el Colegio Técnico Agropecuario de un pueblito pequeñito que se llama Huizagüiña, de una provincia limítrofe con el Perú. Y ellos, un profesor de ese colegio técnico estuvo en un seminario que yo di en la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca y me dijo, yo quiero que usted vaya a Huizagüiña, y yo estoy dispuesto. Entonces organizaron todo, me llamó el rector, planteamos todo y fuimos y montamos la primera finca, no se llamaba finca escuela, se llamaba piloto del Colegio Técnico Agrícola de Huizagüiña. Eso sirvió de fundamento para que los resultados de ese piloto sirvió de fundamento para que la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico montara con nosotros, y ahí ya con Nelson Orrego y yo fuimos los que implementamos más de 30 fincas escuela de Swiss Contact en el Ecuador en diferentes pisos térmicos con diferentes especies. Con lo cual se demostró que sí se podía resolver el problema de la productividad. Entonces simplemente les voy a dar unos ejemplos porque tenemos que resumir el tiempo. Aquí les cuento lo que pasó con el pepinillo. El pepinillo es una especie que tiene mucha demanda en Europa y en Japón, mucha demanda. Y ellos, esta agroindustria, una agroindustria ecuatoriana muy importante que se llama Cipia, es una empresa que está desde hace muchos años funcionando, y ellos se encontraron que habían perdido competitividad. Ese término competitividad ahora lo vamos a conversar un poco, porque es esencial en los negocios y en los países. O sea, la competitividad juega un papel decisivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Llamaban a Francia y decían, ve, tengo pepinillo, ¿a cómo? A tanto. No, estás caro, fuera de mercado. Llamaban a Alemania, tengo pepinillo, no, o fresa, estás caro. Llamaron en vista de que estaban perdiendo mercado, contactaron a Swiss Contact. Swiss Contact entró a asesorarlos, hizo toda la investigación dentro de la planta de Cipia y descubrió que no había ninguna falla de naturaleza tal que incidiera de esa manera en los costos. Y llegaron a la conclusión de que se necesitaba incorporar el componente agrícola, así lo llamaron ellos. Y ahí entró la organización que yo dirigía, TP Agro,
y entramos Nelson y yo a organizar las fincas escuela. ¿Cuál fue la conclusión de los suizos? Que obviamente tenía que ser diferente de cualquiera de las conclusiones que cualquiera de nosotros sacara, ¿sí? Es que la industria no ha incorporado al ser humano. ¿A cuál ser humano? A ese que produce allá en el campo y viene y trae las fresas o los pepinillos o las alcachofas aquí para que se procesen y se exporten. La empresa, la industria, simplemente lo que hacía era abrir una puerta, recibirle el producto y una ventana y pagarle. Y olvídese el resto, no tenía contacto con ese agricultor. Pues los suizos establecieron que había que hacer una asociatividad. Había que crear la asociatividad general de los proveedores de Cipia y había que crear una asociatividad individual por cada especie. Había que tener a los asociados productores de pepinillo y había que tener otra de los de fresa y cada uno de cada especie tenía que haber asociatividad. Esa era una misión nuestra. Nelson y yo teníamos que reunirnos con ellos, muchos de ellos indígenas, para llegar a formar esas asociaciones. Y las formamos. Y logramos resultados extraordinarios. Este dato que les voy a dar parece de un cuento de hadas, pero es la verdad. Producían en promedio 5.000 kilos por hectárea de pepinillo esos agricultores. Al terminar el proceso de las fincas escuela, o sea, a los 5 meses, esos agricultores ya producían 37.000 kilos por hectárea. O sea, 7,5 veces más. Claro que cualquiera podría decir, ¿y qué quiere decir 7,5 veces más? ¿Eso era importante? Pues eso es tan importante que su punto de equilibrio en precios, o sea, su costo en finca, era de 46 centavos de dólar y bajó a 11 centavos de dólar. Se volvieron competitivos. Cambió la vida de esas familias radicalmente. Jamás en esa zona, que son los alrededores del aeropuerto de Quito, del nuevo aeropuerto de Quito, se volvió a ver un productor que saque 5.000 kilos hectárea. ¿Aprendieron? ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos lo que los suizos llaman instalar el conocimiento. Dejar a la gente sabiendo hacer las cosas para que las sigan haciendo. Antes, para producir 100 toneladas de pepinillo necesitaban 20 hectáreas. Ahora las producen en 2,7 hectáreas. Antes, solamente podían producir una o dos cosechas por año, porque dependían de las lluvias. Ahora producen 4 cosechas por año. La vida de esas familias cambió radicalmente. Esa es una especie. Esta es otra especie. Esa especie primera que les mencioné es cerca de Quito. Es un clima similar al de Bogotá, ¿sí? Este es otro caso, y este ya no es en Quito, este es en Santo Domingo de los Áchilas, que es un clima intermedio como el de Pereira, digamos, ¿sí? Un clima similar al de Pereira, un poco más húmedo. Y eso se llama choclito. Con choclito, ellos tenían 45.000 frutos de choclito por hectárea. Pasaron a producir 99.000 kilos hectárea. O sea, más del doble. Y eso también igual bajó significativamente el costo, bajó la necesidad de superficie a sembrar y permitió que ellos puedan tener más
cosechas por año. O sea, un cambio sustantivo. Estas son unas fotos de ese cultivo. Aquí hay una estación que pusimos para montar el sistema de riego por goteo. Y observen ustedes que ese es un cultivo de maíz con camas plásticas que tienen una serie de propiedades para reducir la presencia de arbences, para evitar que entre en competencia con otras plantas o con las raíces de otras plantas. Bueno. Y posterior a eso, el Congreso, el 23º Congreso Latinoamericano del Maíz, nos concedió a María Gabriela Albán, que era la coordinadora de CIPIA en todo ese proceso, la que revisó, la que viajó con nosotros a todas estas fincas, y a mí este certificado como reconocimiento al logro que significó ese paso relacionado con el maíz. Dentro de todas esas actividades que hemos desarrollado, involucramos también, o surgió, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con la que tenemos muchísima relación, y en esa universidad llegamos a crear el programa de fortalecimiento extracurricular. ¿Qué es el programa de fortalecimiento extracurricular? Muy sencillo. Resulta que mientras está corriendo un año lectivo, a la velocidad que se está produciendo el conocimiento, no está en la malla curricular un tema que puede ser clave y decisivo. La universidad tomó esa iniciativa y pusimos en marcha este programa. Estábamos Nelson Orrego, María Antonieta Reyes y yo, que éramos 3 instructores, para llevar a esas personas que estaban terminando sus carreras relacionadas con el agro a que conozcan esas cosas que no están vinculadas al currículum. Por eso es un programa extracurricular. Un día cualquiera cae el muro de Berlín, 1989, hace 30 años. No es que esto fue cualquier tontería. A mí realmente se me pusieron los pelos de punta cuando salí de un evento en el que estaba a tomar café y vi en el televisor que había caído el muro de Berlín. Era una noticia trascendental, era un hecho extraordinario. Y resulta que ustedes ven aquí la foto de un personaje que como que no tiene nada que ver con el asunto. ¿Quién será ese? François Mitterrand. El New York Times, y esta anécdota la voy a contar porque es muy importante dentro de lo que estamos hablando. El New York Times envió uno de sus mejores cronistas a París el mismo día que cayó el muro de Berlín. Y entonces cualquiera diría, ¿están locos estos del New York Times? Oye, ¿qué están haciendo? ¿Qué tiene que hacer un tipo para ir a hablar de la caída del muro de Berlín a París, si el problema es en Berlín? No, él iba con una misión. Usted, señor presidente, que ha sido un hombre socialista, ahora presidente de un país capitalista, ¿no cree que, qué cree? ¿Que se desplomó el socialismo y triunfó el capitalismo? Y François Mitterrand le contestó, no, señor, ni lo uno ni lo otro. La caída del muro de Berlín simboliza el triunfo de una nueva cuestión que nace para la humanidad, que se llama productividad. Lamentablemente eso no lo leyeron nuestros líderes, si lo leyeron no lo entendieron, y si lo entendieron no lo practicaron. Porque el tema productividad
es negado en nuestros países. Nos ha costado mucho trabajo llevar a la gente y a las sociedades y a las agrupaciones a entender la importancia de la productividad en el conjunto humano como un resultado para que funcione una sociedad. La productividad es la relación existente entre el volumen total de producción y los recursos utilizados para alcanzar dicho nivel de producción. Sin embargo, esta es una palabra que la confunden facilísimamente con producción. Y hace poco tuve la desgracia de escuchar en un noticiero de televisión a la persona que estaba leyendo la noticia de que aumentó la productividad del café en tal parte porque se aumentaron tantas hectáreas. ¿Qué relación puede tener eso con lo otro? Aumentaron las hectáreas, pero no necesariamente aumentó la productividad. En Ecuador, hace unos 20 años, exportaban 150 millones de cajas de banano con 120.000 hectáreas. Y se pusieron al gobierno, por favor, amplíe la frontera bananera, amplíen la frontera bananera, y la aumentaron a 150.000 primero y a 180.000 después, y siguieron exportando las mismas 150 millones de cajas. ¿Cuándo eran mejor? ¿Antes o después? El asunto no es aumentar la superficie, el asunto es mejorar el rendimiento. Eso es esencial. De modo que esa misma confusión que hay con la productividad, también creo que la tenemos que aclarar con el tema de la competitividad. Porque es que competitividad, cuando hablamos de asuntos empresariales o de Estado, no implica pugnacidad. El ser humano, los seres vivos, están siempre en un estado de competitividad. Siempre. Desde antes de nacer. El ser vivo necesita acudir a los recursos que el otro le podría quitar. Y le toca hacer algo para evitar que él se los quite y usted podérselo comer. Eso es competitividad. Eso no quiere decir pugnacidad. Es más, dentro de esas tareas de la competitividad nos ha tocado hacer trabajos muy grandes relacionados con las alianzas entre empresas, las alianzas entre asociaciones, las alianzas entre ciudadanos para lograr asociatividad, pero asociatividad de la buena, porque en muchos casos nos ha tocado presenciar asociatividad de la mala. Y gran parte de lo que es la asociatividad de la mala es aquella en la que se infiltra la política o se infiltra la cerveza. Esos dos componentes son negativos en la formación de un programa asociativo. El ámbito empresarial entiende que una marca es competitiva cuando es capaz de obtener una rentabilidad superior a la de los demás de su género. No necesariamente tiene que ponerle una bomba atómica al competidor, no, pero sí le puede ganar. Esa es su misión, es la misión del marketing. En esencia, competitividad es el uso adecuado de los recursos para lograr participación satisfactoria en el mercado. Esto es un mercado, digamos, es un ejemplo de mercado. Entonces resulta que usted tiene el 4% de ese mercado y usted quisiera tener el 5, o el 6, o el 25. Claro, todos los actores quisieran tener el 25, pero para poder tener el 25, como este mercado es 100 y no es más, no puede ser 100.01,
ni 99,9, sino 100, entonces cada vez que usted logra aumentar su mercado, su participación en el mercado, obviamente está quitándole a cualquiera de estos otros. Pero no necesita pelear con ellos, puede ser amigo de ellos. Muy bien. Y aquí viene un aspecto que es esencial para los dos elementos que acabamos de mencionar: productividad y competitividad. No es posible mejorar la productividad, ni es posible conseguir la productividad si no se tiene innovación. Esto es innovación. El mundo está constantemente cambiando. El mundo está permanentemente en evolución. Y en la misma medida que va evolucionando, van surgiendo nuevas formas de hacer las cosas. Usted decide, ¿se queda viajando de Ibagué a Cajamarca, de Ibagué a Bogotá en burro, o se va en flota Magdalena? Tiene esas dos opciones, ¿sí? Eso no quiere decir que es prohibido, pero la sociedad te está presentando nuevas formas de hacer las cosas. Unas de ellas más económicas, por ejemplo, una lámpara de estas era muy costoso sostenerla. Una lámpara de estas es muy económico sostenerla, ¿sí? Entonces, innovación, no les voy a leer qué es innovación, para ustedes es claro, pero de todas maneras, cuando les enviemos el libro, que se lo vamos a enviar a todos los asistentes a este seminario, les vamos a enviar también este link, en el que está no solamente lo que tengo aquí, sino algo más, porque el término innovación juega un papel decisivo en esto que estamos planteando que se haga para el desarrollo del departamento del Tolima. Es que decía Alvin Toffler, uno de mis autores favoritos, ¿sí? Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y volver a aprender. Entonces, puede ser así una frase suelta, pero si la discernimos, nos encontramos con que las innovaciones se producen a una velocidad tan astronómica, ¿sí?, que muchas cosas que para nosotros eran verdad hace 10 años, hoy pueden ser obsoletas. O estamos al tanto de la realidad innovadora de este mundo, o estamos fuera de mercado. Entonces aquí planteamos, bueno, y de todo esto que puede producir la agricultura tolimense, eso sí, agregándole el ingrediente de la productividad, ¿sí? ¿Podemos transformar esos bienes y convertirlos en agroindustrias? Claro, pues, claro. Y entonces, ¿qué especies podemos? Son muchísimas. Es que el departamento del Tolima es un departamento muy rico. Solo que nos falta es hacer buen uso de sus magníficos recursos. Y entonces aquí tenemos mora, aquí tenemos el pepinillo empacado así, pero también lo hay empacado en frascos. Aquí tenemos, no, tomates, este es tomate cherry, correcto. Este es tomate y este racimo, sí, es un racimo que yo tomé de un invernadero que nosotros manejamos, ¿sí? Es un racimo completo, como debe ser, con las especificaciones técnicas con las que se debe producir tomate de acuerdo con los israelitas. Estos son calabacines, mini calabacines, estos son los choclitos, estos son las zanahoritas, estos son los melones mini, estos son las sandías mini y estos son los pimientos mini. Simplemente como para dar una idea. Pero son miles de cosas que pueden surgir del Tolima para transformar al Tolima en la despensa agrícola de Colombia. De hecho que lo fue.
No es que estamos hablando de una tontería, es que el Tolima fue la despensa agrícola de Colombia. ¿Cuánto maíz producía el Tolima hace 50 años? Algodón, más de 100.000 hectáreas, ¿sí? O sea, este era un departamento muy activo en el mundo agrícola, pero de pronto perdió la fuerza. ¿Por qué perdió la fuerza? Porque perdió contacto con la innovación. Entonces le tocó sacar un producto que le salía muy caro e ir a competir con uno que venía muy barato. Ese es más o menos el problema. En el año 2000 había una planta procesadora de pasta de tomate en Guayaquil. Y Heinz, la gran tomatera del mundo, la más grande, empresa dedicada al tema de tomate, desde semillas hasta pastas de tomate y salsas y de todo, envió un grupo mexicano a hacer el estudio para ver si compraban esa planta. Esa planta estaba cerrada en poder del Banco del Pacífico. Los investigadores mexicanos llegaron a una conclusión: no es conveniente comprar esa planta porque los rendimientos que tienen los agricultores de la zona son muy bajos. Entonces Heinz lo que hizo fue decirles: vea, consígase la empresa, una empresa que haga una investigación de campo, y esa empresa fuimos nosotros. Nosotros hicimos la investigación de campo, y uno de nuestros aliados, uno de nuestros socios en TP Agro es precisamente el que se graduó de ingeniero agrónomo haciendo este trabajo como práctica de campo en la universidad, Celso Averos. Entonces se hizo esta investigación de campo y miren los resultados. Claro, le pusimos toda la tecnología, trajimos en avión los plásticos de Sotrafa de España y le pusimos todo lo que había que hacer, ¿sí? Nos mandaron 24 sobres de semillas de Heinz para que nosotros escogiéramos las variedades que nos parecieran más apropiadas para el terreno que íbamos a sembrar. Y eso hicimos. En todo caso, la cuestión es la siguiente. El testigo, les estoy hablando del campo que se sembró, ¿sí? de la investigación. El testigo produjo 16,8 toneladas hectárea con 3,1 grados Brix. Con el acolchado negro, también de Sotrafa, ¿sí?, se obtuvieron 49,3 toneladas hectárea con 3,4 grados Brix. Lo del grado Brix es súper clave para la industria. Con plástico blanco, blanco-negro, un lado es blanco y el otro es negro, tuvimos 78,7 toneladas hectárea con 3,8 grados Brix. Y con otro, que no es verde sino marrón, tuvimos 78,4 pero con 5,1 grados Brix. Eso está. Finalmente esa operación no la pudieron concluir porque hubo problemas con el banco y el banco finalmente estuvo en graves problemas y no se concretó la operación. Lo otro es que esta es otra anécdota. Vuélvame a parar el cronómetro porque cuando es anécdota no cuenta como conferencia, ¿sí? Esta es una anécdota. Unos amigos, él de Pasto y ella de Buga, ingenieros agrónomos, decidieron irse a vivir al Ecuador. Entonces escogieron a Ibarra, un pueblo muy lindo. Decidieron irse a vivir a Ibarra. Llegaron a Ibarra y dijeron que querían conseguir una tierrita cerca de la ciudad para irse a vivir ahí, hacer su casita, irse a vivir ahí, hicieron eso, y montaron una lechería. Él montó una ganadería, ¿sí?, con unos establos, todo muy organizadito, y entonces
todas las mañanas a las 5 mis hijos ordeñaron ahí y se sienten muy orgullosos y felices de haber ordeñado en la casa de Jaime y Nidia. Bueno, algo maravilloso. Al cabo del tiempo, la esposa comenzó a ver que quedaba este desperdicio de las vacas y decidió montar una compostera. Esto parece pues una tontería, cualquiera monta un rinconcito por ahí, hace una compostera y ya. Pero resulta que eso se volvió un negocio importantísimo, importantísimo. Hoy en día ella es la proveedora de insumos orgánicos de toda esa región, de una región muy importante de la agricultura ecuatoriana, Imbabura. Entonces aquí tenemos cómo empieza todo ese proceso, porque nosotros no estamos de acuerdo con que sigamos dañando nuestros suelos y nuestras aguas con los insumos químicos. Nosotros creemos que nosotros podemos convertir todos los desperdicios orgánicos y transformarlos en la materia prima para transformar a Colombia en la despensa del mundo y para transformar al Tolima en la despensa de Colombia. Este es el comienzo, esto es capacitación, esto es gente a la que la llevamos a asociarse, a formar cuerpos asociativos, ¿sí? Y ahí están aprendiendo, nosotros les estamos enseñando cómo iniciar un proceso de compostaje. Luego aquí está la lombricultura. Luego aquí el Señor enseñándoles a hacer los caldos minerales. No es solamente compost y lombricultura, también son los caldos minerales. Y aquí hay diferentes tipos de compostajes en diferentes sectores de esa operación. Aquí ya un compostaje de mayor envergadura. Y aquí ya empacado para despachar. O sea, y aquí ya es violes y lixiviados, y de eso les va a hablar Nelson Orrego ahora. Y también hay otras formas de aprovechar los recursos, lo que produce nuestra tierra. Por ejemplo, en Ecuador, un bananero nos preguntó: oiga, ¿y ustedes que hacen estudios técnicos para invernaderos, ustedes no podrían hacer un secador de banano? Y dije, claro. Le hicimos el estudio técnico, le diseñamos el secador del banano, y este es el secador. ¿Para qué era? Para aquello que ellos llaman el rechazo, o las segundas del banano, eso que no pueden exportar, ¿sí? Convertirlo en harina de banano para un cliente de Chile. Y tienen más de 15 años esta planta, y siguen exportando harina de banano. Y he hablado con ellos y ha habido ocasiones en las que no exportan solamente el rechazo, sino que le incorporan a veces primeras del banano cuando hay situaciones con el precio del banano difíciles. Esta es otra experiencia que me parece muy interesante poner en este auditorio. El Salinerito. Resulta que este es un pueblo que se llama Salinas. No es municipio, no es todavía municipio y lleva más de 40 años en este proceso, exitosísimo, ¿sí? Llegó un cura salesiano de párroco a Salinas, que es una vereda del municipio de Guaranda, provincia de Bolívar, y había unos que producían leche, tenían vaquitas, ordeñaban, y aparte de eso, tenían, eso sí, la gran ventaja, tenían un sistema que parece obsoleto, pero resulta que es a donde vamos a tener que volver, una agricultura una agroforestería, un poquito de cacao y un poquito de vacas.
Y eso hizo que el cura les dijera: ustedes quieren que yo les enseñe a hacer quesos, vengan, les enseño a hacer quesos. Y usted va a ese pueblito y se encuentra en diferentes cuartos de las casitas colgadas con un bombillo y unas bolas de queso alrededor del bombillo, ¿sí? Ahí comenzó esa industria. Hoy en día el Salinerito es la empresa de quesos la empresa de lácteos más importante del Ecuador. Incluso tiene sitio web, tiene tienda virtual y tiene más de 200 productos, todos enfocados a la innovación, absolutamente innovadores. Este es el pepinillo que les hablaba ahora de la marca Snow. Y esta es otra anécdota. Vuélvame a parar el cronómetro un minutito, porque esta es una anécdota muy interesante. Resulta que uno de nuestros socios en Ecuador, un cofundador de TP Agro, es muy amigo de uno de los cacaoteros más importantes del Ecuador, uno de los más grandes exportadores de cacao. Y algunas veces nos invitó a algún almuerzo en su casa de finca allá en la cacaotera, y le decíamos: hombre, ¿por qué no le das un poquito de valor agregado a este producto? No, yo que me voy a meter en esos enredos, yo simplemente seco el cacao y ya vienen por él, ya, eso ya está vendido, y eso es muy fácil. Su hija hizo el programa de fortalecimiento extracurricular, estudiaba en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, hizo ese programa y fue alumna nuestra en ese programa. Y ella también le decía: papi, pero podemos hacer algo. Pues un día cualquiera, la chica se casó con un italiano, llegó el italiano y comenzó: suegro, hagámoslo, suegro, hagámoslo. El tipo no quiso. Esta historia que les estoy contando la contó Gabriela Frías en CNN en un especial que hizo con la marca Pacari. Pues el suegro no quiso y él sí quiso. Y hoy en día la marca Pacari exporta más plata en cacao transformado en barras de diferente tipo y con diferentes sabores agregados que lo que exporta el suegro. Estas son experiencias que son muy importantes. Lo otro que yo le decía a algunos cacaoteros, tengo algunos amigos cacaoteros en el Tolima, y les digo: ¿y ustedes hacen barras de chocolate? No, no hacemos. Digo: les voy a contar esta historia. Al alcalde de Bariloche, Argentina, donde nunca han visto ni una mazorca, ni una planta de cacao, le aconsejaron que montaran un programa para enseñarle a las señoras a hacer barras de chocolate con la marca Bariloche. ¿Sí? Perfecto. Hoy en día usted va a Bariloche y le dan de souvenir una barra de chocolate Bariloche, y no saben qué es eso. Pero también en Suiza no han visto nunca una planta de cacao, y sin embargo son los reyes del cacao. Y para terminar, el uso del suelo pecuario en el Tolima es así: leche 153.000, doble propósito 367.000 y carne 276.000, o sea que en doble propósito está el 46%, en carne el 31% y en leche el 19%. Y aquí viene un punto esencial: ¿por dónde es que debemos ir con la ganadería? ¿Dejamos a la ganadería que siga siendo como es, o invocamos algunas formas de llevar un cambio al sector pecuario? Para producir 5.000 toneladas de carne se requieren las siguientes hectáreas:
A pastoreo, 74.000 hectáreas. Si en lugar de pastoreo esas 5.000 hectáreas las hiciéramos con pastos de corte, solamente necesitaríamos 28.000 hectáreas. Y si no fuera ni lo uno ni lo otro, sino un programa silvopastoril o agropastoril, solamente necesitaríamos 6.000 hectáreas. Eso quiere decir mayor eficiencia y por lo tanto reducción significativa de los costos. Aquí tenemos unas imágenes que nos plantean esto tanto en silvo como en agropastoril. Además, en el campo podemos producir más que alimentos. No nos podemos quedar pensando en que el campo solo sirve para producir alimentos. No, el campo, y ahora vienen nuestros otros conferencistas, y ellos nos van a mostrar el enorme campo que tenemos para el ecoturismo, para el agroturismo, para el turismo rural comunitario, para el avistamiento de aves y para otras formas de esparcimiento rural. ¿Creen ustedes que tenemos los recursos para hacer esta tarea? La tarea que nos estamos planteando hacer, que es de cambio, que es de innovación. Tenemos los recursos humanos, tenemos suelos, tenemos aguas, tenemos climas, tenemos paisajes, tenemos fauna, tenemos flora y tenemos conocimiento. Tenemos de todo. Lo único que nos falta es las ganas de hacer las cosas. Y yo cierro contándoles una fábula, la fábula africana, ¿sí? Cada mañana en África, una gacela se levanta. Sabe que tendrá que correr más rápido que el león o se morirá, o este la matará. Cada mañana en África, un león se levanta. Sabe que tendrá que correr más rápido que la gacela o se morirá de hambre. No importa si eres león o gacela, mejor será que comiences a correr. Gracias.